Días para todos. Gracias por aceptar esta invitación a las salas virtuales de Fede Maderas y para hablar de este interesante tema de energías alternativas en compañía de nuestro especialista invitado, Carlos Mario Betancur Ares. Él es director forestal de Finagro e ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especializado en ingeniería ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en gestión de proyectos de la Universidad de Viña del Mar, con 30 años de experiencia profesional, 11 de ellos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. En su función como director forestal en Finagro desde el 2016, ha fomentado la evolución de los incentivos para el sector forestal, la generación de facilidades para el acceso al financiamiento de la economía forestal y la búsqueda de un acercamiento entre los actores de la economía forestal, nacionales y extranjeros, y el sector financiero colombiano. Los invitamos a realizar sus preguntas desde el chat o a levantar la mano para solicitar la palabra y poder habilitar el micrófono. Señor Carlos Mario, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Si me permite, entonces voy a compartir la presentación. Ya la vemos. Perfecto. Listo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación que nos hizo Fede Maderas y en particular me hizo para conversar de algún tema o de un tema que ha sido una de las pasiones que se me ha desarrollado digamos, desde que empecé el ejercicio de ingeniería ambiental y en donde pues las condiciones o lo que veíamos hace unos años se está materializando hoy en día, que es todos estos cambios que estamos teniendo en el clima, en los esquemas productivos, en el comportamiento incluso del mismo ser humano, y que nos ha llevado a empezar a pensar de una manera distinta a lo que usualmente se piensa en los esquemas productivos o en una etapa que trabajamos durante digamos, durante la época de industrialización. En este aspecto, nosotros, y particularmente en el mío, pues siempre he estado bajo las inquietudes de que hasta qué punto nosotros tenemos que seguir en esa carrera tan horrorosa en el tema, digamos, de consumismo y seguir desarrollándonos industrialmente sin pensar en las consecuencias de futuro. Y en distintas actividades que he tenido la oportunidad de desarrollar, pues he podido ver que sí hay muchas iniciativas en los temas, digamos, de esquemas alternativos de producción, de esquemas alternativos de vivienda, de esquemas alternativos energéticos. Y ahora que llevo ya trabajando un tiempo en el sector forestal, pues lo que encontramos fue una oportunidad que digamos, no se había vislumbrado de una manera tan frentera o tan frontal como se está viendo hoy en día. Y es más compartirles un poco esta experiencia y este ejercicio que hemos ido realizando y que venimos trabajando ya desde hace unos meses con la UPRA, que estamos intentando desarrollar con algunas de las entidades que están adscritas tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Ambiente, que efectivamente incluso ya ha sido adoptada por algunos de los productores y de algunos de los socios que están asociados a Fede Maderas. Entonces quería contarles solo y compartirles un poco de esto que hemos ido recogiendo de información de cara, digamos, a una propuesta importante que queremos hacerle al gobierno nacional para tomar en consideración la energía alternativa como estas posibilidades que tenemos para las energías alternativas de cara, digamos, a lo que está sucediendo con nuestro planeta, con nuestro país, con nuestras matrices energéticas. Entonces, hoy vamos a compartirles eso. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarlas. Yo creo que esto es más de compartir inquietudes y compartir saberes y pues bienvenidos a todos. En el ejercicio de hoy, pues yo lo que quiero básicamente es contarles un poco para que todos estemos como en el mismo concepto o en la misma línea, cuáles son como las condiciones básicas o qué se entiende por energías alternativas, contarles un poco el contexto mundial, el contexto latinoamericano, el contexto local, mirar algo de las oportunidades que estamos teniendo, lo que estamos viendo particularmente para el sector forestal colombiano y cuáles serían, digamos, esos retos que tendríamos que asumir para poder superar este ejercicio y alcanzar, digamos, unas metas importantes de cara a lo que se viene en un futuro. Entonces, en el tema de conceptos, pues creo que esto lo tenemos, la mayoría lo tiene en su cabeza, pero es interesante generar discusiones al respecto. Eh, Hay muchas definiciones de lo que se entiende por energía alternativa. Si uno se mete en Google, y esta, digamos, es una copia textual de una consulta así en Google,
pero la quise traer de esa manera es porque me pareció que incluso ella, como definición ya de por sí, genera un montón de interpretaciones y choques. Entonces ahí en esencia lo que dicen es que una energía alternativa es una energía limpia, verde o energía renovable. Eh, digamos que ese no lo aguantemos y que ese ejercicio estemos de acuerdo, ok, y que se consideran alternativas todas las que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, todas aquellas que al producirlas no contaminan. Ahí es donde se empieza, digamos, gran parte de la discusión, porque pues nuestros recursos naturales en esencia tampoco son inagotables. Nosotros hemos considerado siempre, por ejemplo, el tema forestal como una fuente renovable, pero es una fuente renovable que también se agota. Lo mismo los temas hídricos, en donde siempre hemos dicho pues que el agua es una fuente renovable, pero es una fuente que si no se maneja adecuadamente se agota. Y pues es las que dice, y cuando cierran la descripción como todas aquellas que al producirlas no contaminan, también hay una seria discusión que se genera ahí respecto a alternativas, porque el concepto de contaminación ya no se entiende única y exclusivamente como la acción, digamos, de contaminar o de generar un impacto sobre el medio ambiente o sobre la biota en donde está o el entorno en donde está el proyecto durante su etapa productiva, sino también durante sus etapas preoperacionales y postoperacionales. Entonces, si uno dijera eso, pues digamos, en la mayoría de los casos, una de las clasificaciones que se maneja dentro de las energías, pues son las solares, o se consideran como energías alternativas las solares, por la disposición que tenemos, digamos, de una fuente que efectivamente es el sol y en donde, pues, esa fuente por lo menos en un corto plazo no la vamos a tener ausente. Sin embargo, el impacto que puede tener el desarrollo de una planta o de una granja solar sobre suelos, sobre biota, sobre entorno, sobre microclima, pueden ser unos efectos nocivos, pueden ser en algunos casos buenos, en otros casos malos. Por eso, digamos, el tema de qué tan contamine o no contamine es algo rebatible y es algo revisable. Lo que sí se busca es que efectivamente cualquier efecto que yo tenga en el ejercicio de generación de energía o digamos de estas alternativas para generación de energía puedan compensar a través de esa reducción de emisiones los efectos, digamos, de generación o de generación de CO2 o de algún contaminante que durante sus etapas preoperativa y postoperativa puedan generarse. Por eso, de una u otra forma, las clasificaciones, digamos, de energías alternativas siguen siendo básicamente las cinco que se han trabajado y una serie importante de derivaciones de cada una de ellas. Entonces, en energía eólica, digamos, en energía solar, pues tenemos básicamente paneles solares, el aprovechamiento de panelería, a partir de una conversión de energía lumínica y térmica en energía eléctrica. Nosotros tenemos en el tema, digamos, de energía eh, digamos que se genera con agua, tenemos ya una gran cantidad de variables. No solo estamos hablando de la hidroeléctrica, que es, digamos, la que compone la principal matriz nuestra energética, sino que también tenemos una cantidad de posibilidades a través de centrales maremotrices, a través de mareas, centrales de oleaje, en donde se está generando energía con el oleaje del mar, con el crecimiento, digamos, de algunos niveles de agua en ríos, con la conducción de agua a través de microturbinas en las tuberías. Entonces, hay unas posibilidades de generación importantes con el agua. Tenemos, pues, la generación, digamos, que nosotros hacemos con material o con biomasa, que es básicamente la que producimos con desperdicios de cualquier tipo o con la biomasa del ejercicio forestal. Tenemos la eólica, que ahora también se está trabajando a varios niveles, trabaja con las turbinas grandes de generación, así como en otros esquemas de generación micro y de medio calado. Y tenemos la geotérmica, que digamos en esencia es enterrar tubos a muy alta profundidad para aprovechar el calor de la tierra y con eso generar energía eléctrica con turbinas. Estas cinco son las que hoy en día, y todas sus variantes, son las que hoy en día
están operando a nivel mundial y son con las que se viene trabajando ya no es desde hace poco, sino desde hace muchos años. Solo por comentarles, en la que es hidráulica o en la generación de hidroeléctrica, pues tenemos ya hoy en día cerca de unas 6 7 variantes dentro de esa posibilidad. Lo mismo que en la de biomasa tenemos generación de energía de muchas maneras, a través de basuras, a través de residuos de producción, a través de desperdicios del ser humano. O sea, tenemos una serie importante de mecanismos que han logrado, digamos, desarrollarse con los mejoramientos tecnológicos y que nos han permitido desarrollar estas alternativas en los esquemas de generación de energía no, bajo esquemas no tradicionales, que es la quema de combustible fósil. Si vamos a hablar de qué tan importante es la energía alternativa hoy en día, y esto, digamos, es trabajado hay, digamos, unos estudios importantes que desarrolla la BP, y es a través del ejercicio de verificación de condiciones de generación de energía a nivel mundial. Y este es un informe que se sacó para el 22, en donde ya se veía que las energías renovables estaban ganando un terreno del 10,8% respecto al resto de la energía que teníamos, siendo todavía, digamos, petróleo y carbón las más importantes en generación a nivel nacional, a nivel internacional. Sin embargo, hay un crecimiento, y como lo pueden ver ahí, del 7,1% respecto a años anteriores. Cuando uno mira las matrices de energía renovable por allá de los 70s y 80s, la participación que se tenía, digamos, del sector de energías renovables no superaba el 5%. Y eso, que de una u otra forma ese 5% representaba básicamente era el uso del carbón vegetal o el uso de la leña en los hogares para calentar los hogares. Hoy en día, digamos, tenemos una participación mayor y con una tendencia a crecimiento mucho más, de acuerdo, digamos, a las tendencias que el planeta está empezando a asumir por los efectos del cambio climático precisamente. Hay unos porcentajes ya menores, digamos, y ustedes ven que del ejercicio, por lo menos de lo que son combustibles o hidrocarburos, pues la composición principal, que estamos hablando básicamente de más de un 80%, sigue siendo basada en petróleo, gas y carbón. Entonces, hay un crecimiento, digamos, que es importante tenerlo presente, pero todavía estamos muy atrás respecto a lo que se necesitaría como planeta para poder sobrevivir, digamos, a los efectos que estamos teniendo como consecuencia del cambio climático. Eh, si miramos también que esto es una proyección que hace la US Energy Information Administration, que es la que saca, digamos, las proyecciones de posible participación de los sectores, digamos, energéticos a nivel mundial. Y este es un ejercicio que hicieron terminando el 21 con proyecciones hasta el 50. Pues ustedes ven que básicamente el uso de carbón está quieto, lo mismo que nuclear. En gas hay un crecimiento leve, petróleo y otros líquidos, digamos, que son derivados de hidrocarburos, van con un crecimiento también no tan pronunciado como en unos años, pero sí hay un decaimiento, digamos, que se notó en los 20, y hay un crecimiento de entre todos. La que mayor pendiente tiene de crecimiento es la de energías renovables. ¿Por qué? Porque precisamente, digamos, se ha encontrado, y ahorita les voy a mostrar algunos datos, de que esta generación o estas energías renovables tienen unas implicaciones dentro de lo que podría llamarse producción circular, y dentro de lo que podríamos denominar ahorros energéticos, que le generan no solo beneficios ambientales al planeta y al entorno donde están estas empresas, sino también unos beneficios económicos importantes. Por eso, digamos, este ejercicio y esta proyección que tenemos de energía a futuro, o de usos de energía a futuro, vislumbra, digamos, una posibilidad interesante de cara a que en este ejercicio, pues ustedes vieron, solo tenemos un 10% de participación en la matriz energética mundial, pero sí tenemos, digamos, una posibilidad de desarrollo en los siguientes años bastante importante. Ahora, si vamos a revisar cómo estamos hoy en día, en dónde está parado, digamos, este ejercicio o este uso de energías alternativas. Esta, digamos, es la matriz energética para el año pasado, en donde, si miramos todo, pues ahí tenemos unas renovables que son del 6,7, ahí tenemos, digamos, petróleo, carbón, gas, digamos, esta es otra fuente de información, digamos que esta es una más actualizada, y fue un ejercicio que hizo Clara Sánchez en evaluación de datos. Ahí vemos, digamos, que a diferencia del otro en donde decíamos que estábamos en el 10, esta evaluación toma en cuenta es más
las posibilidades que tenemos de generación, o sea, no solo la que estamos generando, sino las acciones que se están ejecutando para generación adicional de energía. Ahí tenemos una reducción porque hay un desestímulo en algunos segmentos del planeta para la ejecución de este tipo de actividades. Los cambios climáticos han tenido unos efectos importantes en el desarrollo de algunos de estos proyectos, lo mismo que tuvimos unos efectos importantes por el efecto de la pandemia. Entonces, hoy en día, digamos, esta es una matriz que tenemos, que sería, digamos, a nivel mundial, digamos, quedémonos con ese 6-7. Y cuando empezamos a mirar cómo estamos en Latinoamérica, pues el ejercicio, digamos, esto es una evaluación que en su momento hizo Daniel Castrejón, en donde lo que hizo fue evaluar cómo estaba funcionando la mayoría de la gente o la mayoría de los planetas. Pues ahí tenemos a nuestro país en donde tenemos un uso importante de petróleo y de carbón, pero tenemos una matriz complementaria hidráulica que es bastante válida. Si empezamos a mirar solar, eólica y lo que estaría ahí, digamos, como otros complementos, pues es básicamente no se ve. Hidráulica está presente y biomasa hay un componente importante. En biomasa básicamente estamos trabajando es por los efectos que hacen muchos de nuestros industriales de utilizar sus desechos para alimentar con ellos calderas y con eso estar trabajando. Sin embargo, hay países, si ustedes ven ahí en lo que corresponde a los moraditos, hay países que tienen ya una interpretación del uso de la biomasa de una manera mucho más ampliada y en donde están encontrando unas oportunidades. Y quiero referirme específicamente al caso de Guatemala, en donde en Guatemala, después de un apoyo que tuvieron por parte del BID, tuvieron un repensar de su ejercicio productivo y en donde lo que identificaron es que hay una gran posibilidad de utilizar la biomasa, son todos los desechos que tienen de sus ejercicios productivos de la parte forestal y de la parte industrial para alimentar sus matrices energéticas. Ahí tenemos, digamos, en Centroamérica una gran, si ustedes lo pueden ver ahí, Honduras, Nicaragua, tienen, digamos, una gran migración de su ejercicio hacia allá. Allá han tenido un gran apoyo de cooperación internacional para hacer esas migraciones y lograr, digamos, una interpretación mejor de cómo pues, sacarle provecho a esos desechos o a ese ejercicio, digamos, forestal que tienen, como lo tiene Guatemala, como lo tiene Honduras, en donde por la ubicación geográfica y por la condición de países tropicales tenemos unas tasas de crecimiento muchísimo más altas en lo que tiene que ver con el componente forestal. Ya si miramos Colombia, pues Colombia tiene, digamos, un ejercicio muy limitado. Nosotros dependemos, como les dije, en una gran parte de petróleo, carbón y gas. Y el otro componente importante para el país es hidroenergía, que es todo lo que tenemos en nuestra matriz hidroeléctrica, en la matriz energética, que es con las hidroeléctricas del país. Tenemos un porcentaje muy bajito de apoyo que es leña, que es lo que se usa todavía en el sector rural colombiano para producción de energía y calor, y bagazo, o lo que es, digamos, ya los desperdicios que tenemos de actividad productiva agropecuaria, que se está utilizando solo en un 5% para la producción de energía. Es un porcentaje supremamente bajo, conforme a algún estudio que hizo en su momento Planeación Nacional, y en donde todavía nos falta mucho para poder alcanzar los niveles que están alcanzando un país centroamericano como Honduras o como Guatemala, en donde ya el componente de biomasa, digamos, para la generación en su matriz energética está superando el 20 o el 30%. Y es para allá donde posiblemente tendríamos que estar empezando a mirar, encontrando ahí una oportunidad para nuestro sector forestal. Cuando miramos la composición de este poquito que tenemos, o sea, si miramos este 5%, ¿cómo lo podemos descomponer? Y sumando, digamos, ese 5 más lo de otros renovables, que es como un 2%, estamos hablando de que ese porcentaje chiquito que tenemos se compone básicamente en generación en solar, que es el 0,1% de lo que tenemos de la matriz nacional, un 0,9% con cogeneradores, cogeneradores es biomasa en esencia, el 0,1% en eólica, el 30% en térmica y el 68, casi el 70% en hidráulica. Y, o sea, nosotros en este momento dependemos básicamente de nuestras hidroeléctricas y en una medida más o menos parcial de las térmicas que tenemos, de las cuales la gran mayoría de ellas funcionan es a partir de, perdón, de combustibles en base a petróleo o con carbón.
y con carbón mineral, no con carbón vegetal. Entonces tenemos un porcentaje muy poquito de participación. Si hablamos de biomasa, tenemos una posibilidad o digamos, una matriz muy focalizada hacia el tema del manejo del agua y tenemos un complemento dentro de esa matriz que tiene que ver con las térmicas. Entonces, ¿por qué me centro en esos tres puntos? Porque de ahí es donde, digamos, el sector forestal se puede fincar y de donde puede sostenerse para buscar alternativas en su ejercicio productivo. Nosotros hemos focalizado mucho nuestro ejercicio forestal, y lo digo por las evaluaciones que hemos hecho en los últimos años para precisamente generar posibilidades de financiamiento. Nos hemos fincado mucho en intentar producir lo que tradicionalmente se produce, que son tableros, son listones, madera de acerrío, postes, pulpa, pero nos hemos cerrado mucho y es un dato evidente, nos hemos cerrado mucho a procesar la madera, más bien a sacar madera en rollo o comercializar la madera para que un tercero la trabaje. Y en ese caso, pues estamos teniendo unas situaciones complejas de generación de plantaciones en donde posiblemente los temas de transformación o mover la madera en rollo generan unos costos altísimos y con la consabiedad, digamos, dificultad para la comercialización de estas maderas, que en algunos casos nos ha llevado a que para algunas zonas, pues prácticamente sean grandes extensiones de forestales sin que se haya podido avanzar mucho en su proceso de aprovechamiento o se haya logrado alcanzar los resultados económicos esperados para algún momento. De ahí y de esos tres puntos, que es lo que yo les iba a mencionar, de esa ecogeneración, de esa térmica y hidráulica, es de donde sale lo que nosotros consideramos unas oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades estamos viendo que podrían ser interesantes para nuestro sector forestal? Esto es lo que estamos enfrentando hoy en día. Nosotros acabamos de pasar de básicamente 2 años y medio de fenómeno de niña y ahora estamos empezando, digamos, eso aquí en Colombia, pero si miramos sectores en otras latitudes, esta es una foto de España en donde esta ciudad para la construcción de una presa se había cubierto, llevaba cubierta más de 80 años. Y en la sequía que los cogió ahorita este año, digamos, por los temas de calentamiento, pues esta es la foto de cómo está hoy la ciudad. Nosotros hemos tenido reducción de matriz, digamos, en el ejercicio energético nuestro. Los embalses en este momento están empezando a resentirse a pesar de que acabamos de pasar de un fenómeno de niña. Hay sectores del planeta que están en unas situaciones de extremo calor, digamos, y eso ya lo estamos viendo, ya no es que de vez en cuando se veía o de vez en cuando encontrábamos, no, ya es una situación normal escuchar que se han alcanzado nuevos picos de temperatura, tanto en mares como en zonas pobladas, en ciudades, sitios en donde normalmente no habían temperaturas superiores a los 20 grados, alcanzando 30, 35 grados de temperatura. Situación que de una u otra forma nos va a empezar a afectar. Nosotros siendo un país con una matriz energética tan dependiente del agua, vamos a tener que empezar a jugar con alternativas. Digamos, en parte es una de las apuestas y una de las indicaciones que tiene el gobierno actual o una de las metas que tiene el gobierno actual de empezar a migrar su matriz energética, no solo desde el tema de eliminar el uso de petróleo, sino también empezar a utilizar otras fuentes alternas, porque la hidráulica, que es la que manejamos para embalses, si ustedes lo han escuchado posiblemente cuando la Agencia Nacional, digamos, y la energética del país empiezan a hacer alertas sobre la situación de nuestros embalses y los riesgos que podríamos enfrentar con el fenómeno de Niño, esta situación hace repensar si el ejercicio energético nuestro tan dependiente del componente hidráulico es conveniente o no de cara a lo que se nos viene. O sea, el futuro realmente pinta complejo desde el punto de vista climatológico y vamos a tener unas dificultades como esto, en donde embalses han llegado a sus capacidades mínimas o sus reservas mínimas, embalses con el 10%, 5% de capacidad y en donde pues su ejercicio, digamos, energético lo deben suspender para poder garantizar que el embalse se sobreviva. Entonces, eso
es terrible, digamos, como situación, pero es una oportunidad importante para el que la sepa aprovechar. Nosotros, a partir, digamos, del ejercicio de biomasa, tenemos una posibilidad importante de generar cosas. Tenemos unos procesos físicos, digamos, que podemos hacer de compactación, básicamente para generar briquetas o lo que hoy en día muy popularmente se llaman pellets, y en donde podemos con eso procesarlo para hacer algunos tipos de trabajo, unos procesos bioquímicos, ya sea por fermentación, aeróbica o anaeróbica, trabajando con alcoholes para generar combustibles, así como algunos procesos térmicos con gasificación o generar, digamos, biodiesel o biogás para que podamos hacer unos ejercicios de generación de energía. Con eso, básicamente, ¿qué estamos pudiendo hacer con nuestra biomasa? Generar energía mecánica, mover maquinaria, ya sea con vapor o ya sea con otros de los elementos, digamos, de transformación en el tipo de energía, generar energía eléctrica o generar calefacción. Hoy en día, digamos, las condiciones digamos, la aceptación de la biomasa como una opción interesante para el calentamiento y la generación de energía en las casas se volvió una opción casi que vital, sobre todo con lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que pues, Rusia suspendió suministro de gas básicamente para la mayoría o toda la Europa, y eso ha llevado a que tengan que volver a mirar algunas acciones que hace muchos años, prácticamente casi un siglo, no venían utilizando, que era el utilizar madera nuevamente para calentar las casas. Entonces, hay unas opciones interesantes de transformación, existen los procedimientos, no hay que inventarse básicamente nada, todo ya existe. Los procesos, procedimientos, mecanismos, elementos, maquinaria son comerciales a nivel mundial, han cambiado y han ido bajando sus costos de una manera importante. Y en ese sentido, digamos, tenemos una oportunidad interesante si hablamos, digamos, de posibilidad de transformar nuestros instrumentos, nuestra producción, ya sea o plantaciones comerciales o los desechos, digamos, de un ejercicio de aprovechamiento forestal o también igual los procesos, digamos, de producción agropecuaria asociados, ya sea asociados o no con los temas productivos forestales. Y ahí es donde entra a jugar este señor, los pellets. Los pellets básicamente es acerrín compactado, en donde aprovechan la misma composición de los árboles para que digamos, la exudación del acerrín ayude a hacer la compactación del pellet como tal. El pellet se volvió, digamos, una fuente importante a todo nivel para calderas, para centrales, digamos, térmicas, para alimentar hornos, para alimentar estufas, para generar energía y cualquiera de las tres opciones que veíamos de generación mecánica, eléctrica, está, digamos, ya desarrollada para que puedan ser impulsadas a través de pellets. ¿Por qué el pellet? Entonces, cuando uno empieza a mirar, y estos son números y son cifras que ya empieza a trabajar la Unión Europea y la viene trabajando desde hace ya unos años, pero con mayor fuerza en estos últimos años. El pellet, digamos, tiene una ventaja gigante y es un 60% más, digamos, con una capacidad energética más alta o de un 60% más alta que la leña normal. En ese ejercicio, digamos, ellos lo que han evidenciado es que en un kilo de pellets, que cuesta más o menos 20,23 euros por kilo, versus la madera que estamos hablando es de más o menos 0,16 euros por kilo, como la posibilidad de generación energética es el 60% más alta para el pellet, pues realmente lo que están ahorrando es energía y se vuelve muchísimo más rentable utilizar un pellet que utilizar la alimentación, digamos, con unos elementos distintos a lo que puede ser este elemento que se genera a partir de la biomasa. Si tenemos en cuenta que estos son, estamos hablando de que el euro más o menos está por el orden de los 4.500 pesos euro, pues realmente la cantidad de recursos que se mueven o el valor por kilogramo y la generación que se hace con los pellets es bastante interesante para el ejercicio de rentabilidad, digamos, si uno fuera un productor de pellets en Colombia. Digamos, es otra comparación
que a mí me pareció bastante simpática porque ya lo que hicieron fue empezar a jugar con cómo yo podría generar equivalencias. ¿Cómo logro yo que por lo menos 1 kilovatio de energía eléctrica, si lo pongo a comparar con lo que necesito equivalente, digamos, para poder sacar las mismas cosas, cuánto me tengo que gastar entre pellets y energía? Entonces, para sacar 5 kilovatios hora, yo necesito 1 kilogramo de pellets, digamos, en un pellet estándar, en donde el costo, digamos, de los 5 kilovatios hora son 0,90 euros y el costo por kilogramo de, digamos, de pellet es de 0,30 euros. Eso solo desde el punto de vista de energía eléctrica. Si estamos hablando, digamos, de generación o de uso de gas o para la generación de gas para poder mover turbinas, el cambio es incluso muchísimo más alto. Cuando yo utilizo, si yo no utilizo en la térmica o en mi caldera energía, o por lo menos no estoy generando energía con red eléctrica, sino que lo estoy haciendo con gas para una caldera, la bombona, digamos, de la caldera está costando 17,25 euros bombona, y que eso en equivalente de pellet serían 24 kilogramos y los 24 kilogramos cuestan solo 7,20 euros. Entonces, cuando empiezan a mirar incluso el rendimiento que tenemos de gas en tiempos versus el del pellet, es mucho más amplio, del pellet casi a veces del 50 al 100%, dependiendo de para qué se está utilizando y la tecnología que se utiliza para quemado. E igualmente, si ya hablamos de combustibles líquidos, o sea, si estamos utilizando biocombustibles, o puedo utilizar en este caso, voy a comparar gasolina con los pellets. Yo, digamos, de 1 litro de gasolina requeriría en equivalente en pellets 2 kilogramos de pellets para la generación de la misma cantidad, digamos, de efecto, ya sea para quemar o para producir vapor o para poder calentar algo. Y la diferencia en costos todavía sigue siendo incluso mucho más alta. Y estamos hablando que todos estos datos son datos evaluados en su momento en Europa. No digamos en Latinoamérica, pero sí en donde hoy en día hay un alto consumo del pellet. Entonces, uno concluye que efectivamente este ejercicio o esta producción a partir de la biomasa puede volverse algo bastante interesante como un elemento de producción, así como hace unos buenos años, pues nosotros veíamos muy interesante el generar, digamos, madera de acerrío, porque había un consumo importante a nivel mundial. Ya nosotros podríamos dejar de pensar en generar solo madera de acerrío o en generar madera en rollo para exportar, empezar a darle un valor agregado importante que genera también unos beneficios, sobre todo para el que lo hace, y con este ejercicio podríamos estar reorganizando o reenrutando un poco el foco de nuestro sector forestal. No, obviamente no estamos esperando que el productor que ya tiene cadena vertical integrada, estamos hablando de un Smurfit o de los grandes reforestadores del país, cambien su manera de pensar, pero sí pueden estar empezando a migrar como en su momento lo hizo Refocosta y empezar a generar oportunidades y evaluar dentro de estas nuevas oportunidades un posible negocio que, digamos, y perdón que tome como mismo ejemplo a Refocosta, le ha permitido generar un holding completo a partir de sus otras empresas como Refomas y Refoenergy, en donde ya están generando energía, digamos, para sectores no conectados a la red interconectada del país, como es el caso de Puerto Carreño. Cuando uno empieza a mirar, entonces pues, la mayoría de lo que dice es, no, pues lo que pasa es que eso requiere grandes volúmenes, eso es un ejercicio para grandes, es un ejercicio para gente grande, con una gran inversión, con unos costos altísimos, y uno cuando se mete ya, digamos, a jugar con números y con la información que hemos revisado con algunos productores, encontramos que no. Realmente el ejercicio de generación de pellets o las plantas de pellets son ejercicios que se pueden incluso desarrollar a nivel local o de finca. Una finca puede producir pellets para su propio consumo. Estamos hablando de que una planta para la generación de pellets puede estar costando $2.000. La mínima, digamos que es para producción local. Y uno puede ir subiendo en calidades, en condiciones, en compresión, en BTUs para generación de energía, digamos, o en condicionantes y adiciones para la generación, hasta plantas como la que ustedes pueden ver ahí, en donde cada aparatico de esos cuesta más o menos unos $40.000.
Sin embargo, siguen siendo valores muy bajos si lo comparamos con un ejercicio de producción de maderas, digamos, para terminados o de generación de postes o de tableros, si nos vamos, digamos, a un extremo. Entonces, este ejercicio, digamos, de generación de madera alternativa, de energías alternativas a partir de este tipo de elementos, puede ser una oportunidad muy interesante en donde no solo el grande está llamado a participar, sino también los pequeños. Pueden trabajarlo las fincas, pueden trabajarlo las pequeñas familias campesinas del sector rural colombiano. Nosotros, ¿qué tenemos en Colombia? Pues, y esto creo que lo deben conocer ustedes, tenemos un poco más de 25 millones de hectáreas disponibles para el sector forestal o disponibles no hábiles para el ejercicio de actividades forestales comerciales. Hoy en día tenemos cerca de 542.000 hectáreas, de las cuales un poco más de 100.000 hectáreas están ubicadas en el Bichada. El resto, otro componente importante están es en Antioquia y algunos otros componentes como los que tiene Smurfit Cartón de Colombia entre Cauca, Valle y Risaralda y otros reforestadoras grandes que generan, digamos, sus productos para exportación como los que están en la costa Caribe. Sin embargo, el potencial que tenemos para desarrollo versus lo que tenemos en hectareaje, pues todavía es bastante alto y podríamos estar desarrollando. Recordemos que nosotros tenemos por metas de política para el 2030, tenemos como meta intentar alcanzar el 1,5 millones de hectáreas en plantaciones comerciales. Sin embargo, la comercialización de estos elementos y los centros de transformación existentes y las características, digamos, que tenemos de nuestro entorno, tanto macroeconómico como económico local y de comercialización y condiciones de comercialización, pues hace que realmente en algunos casos la comercialización de nuestra madera sea difícil. Tenemos una variedad de especies gigante a nivel nacional, no solo en bosque natural y en especies nativas, sino también en especies ya desarrolladas con paquetes tecnológicos introducidos. Dentro de ellos los pinos, de los cuales tenemos el privilegio de tener especies de pino para todas nuestras latitudes y para todos nuestros pisos térmicos, siendo el pino, digamos, uno eh, de las especies más atractivas por sus características físico-químicas para la generación de pellets. Tenemos un proceso en donde, lamentablemente, en la mayoría de los casos de producción, nuestra eficiencia productiva, por más alta que tengamos, o digamos, trabajémoslo en un promedio, está entre el 50 y 60% de lo que nosotros aprovechamos del elemento, digamos, biológico. O sea, cada vez que nosotros tumbamos un árbol para producir de él, en la mayoría de los casos el 40% se queda repartido allá en la plantación o en el piso de la plantación porque se utiliza como desperdicio. Y son muy pocos los productores que realmente reusan ese ejercicio, conozco contadas excepciones, digamos, incluyendo los grandes productores del país. Algunos otros han intentado generar algunas condiciones de economía circular y de generación circular de desechos y con eso pues han logrado mejorar eficiencia, pero en contexto general la mayoría de nuestros productores no pasan del 50%, 60% en eficiencia. Y tenemos algo que sí han evidenciado nuestros vecinos de la franja tropical, como son nuestros amigos centroamericanos, en donde lo que sí se ha encontrado es que los árboles en estas regiones crecen a una tasa eh, brutal respecto a otras latitudes. Nosotros aquí tenemos crecimientos por 2 o por 4 en velocidad respecto a otras latitudes, en donde si bien es cierto pueden tener el espacio y tienen tener la disposición, no tienen las tasas de crecimiento que tenemos acá. Así que podríamos tener, digamos, una posibilidad interesante de trabajar. Tenemos una cantidad de madera de pronto no procesada, tenemos especies adecuadas para generar esta energía, digamos, a partir de la biomasa, tenemos mucha área para desarrollar y tenemos la gran ventaja y la bendición que Dios nos ha dado de estar ubicados en una franja que si bien hoy en día está atormentada por el cambio climático, ese mismo cambio le está generando unas posibilidades también de adaptarse y generar, digamos, una nueva industria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos con este ejercicio? Pues si logramos, digamos, que cambiemos un poco nuestra mentalidad, pues tener, digamos, un sector más focalizado.
Nosotros hoy en día, lamentablemente, y eso lo hablamos hace poco con el Ministerio de Agricultura, no tenemos tan claro el foco de hacia dónde queremos, tenemos unas metas, sí, pero no tenemos muy claro el foco de qué es lo que queremos ser como país, qué queremos ser o cómo queremos ser reconocidos a nivel mundial, como un generador de madera de acerrío, como un generador de pulpa, como lo son en sus casos Chile y Brasil, que son países que tienen muy claro su foco de desarrollo, muy clara su intervención o su participación en el mercado de la madera a nivel mundial. Esto, digamos, todavía no lo tenemos tan claro en nuestro país. Todavía nos falta aterrizar mucho más las políticas y de pronto reorganizarnos, reenrutarnos hacia esta opción podría ser esa manera de lograr una focalización y un crecimiento más adecuado. Tenemos también otro componente importante y es que tendríamos un aporte que estaría asociado a la sostenibilidad del planeta, no solo a la adaptación, digamos, al cambio climático, sino a esas necesidades que tenemos de generar mejores condiciones ambientales. Y ahí se vincula no solo el componente forestal, digamos, sino que en este proceso podemos vincular cualquier actividad agropecuaria del sector en donde el componente forestal y el componente productivo agropecuario se fusionan, digamos, en ejercicios como los esquemas silvopastoriles agroforestales y en donde podríamos estar aprovechando que para una finca, mientras el componente forestal sea utilizado para producción de pellets, y comercialización de ellos. Igual la finca tiene su componente productivo agrícola o pecuario o la fusión de ellos y generar, digamos, unos ingresos escalonados por múltiples, digamos, actividades productivas. Asimismo, tenemos también una ventaja grande y es que este tipo de esquemas o esta posibilidad pues está llamado para todos. Como les explicaba, el ejercicio, digamos, de producción de energía a través o de, por lo menos estos pellets a través de biomasa se puede hacer a cualquier nivel, tanto desde el nivel industrial, ya digamos con un gran reforestador, como una finca, digamos, o una familia campesina en donde a partir de un momento en donde se le puede impulsar a un equipo asociado de productores en una región, se les genere una unidad de peletización en donde podamos estar generando pellets para el consumo de ellos en sus granjas y, digamos, para calentamiento de las fincas, para procesamiento o para vender los mismos pellets a otro comercializador que esté en región y se vuelve, digamos, un commodity de operación bastante interesante. Ya para terminar, ¿qué retos tenemos? Entonces, el problema es que si queremos lograr este ejercicio, tenemos como tres tipos de retos. Unos políticos, que obviamente no necesariamente se van a superar de manera rápida, pero sí se pueden ir alineando. Necesitamos más incentivos para esta migración, necesitamos recursos específicos, digamos, destinados por el ministerio, ya sea por agricultura o una unión entre agricultura y minas y energía, o una fusión entre varios, incluso en donde el ejercicio permita reorientar los esquemas productivos nuestros hacia ese cambio de, digamos, superación de paradigmas en donde yo sí puedo utilizar la energía, puedo utilizar la biomasa para generación de energía, para producción de beneficios, pero sí requerimos unos recursos importantes. También es importante, sobre todo, tener alineada una normatividad clara de cara a cómo se utilizaría el ejercicio, qué beneficios podrían obtener estas personas que trabajan en el segmento, hacia dónde se puede direccionar esto, manejar un ejercicio de comercialización mucho más estructurado y organizado y una orientación clara, digamos, hacia un mercado, ya sea nacional o internacional, pero que tenga garantías para quien produce. Y una articulación, como les mencionaba, nosotros tenemos algunas dificultades, sobre todo en articulación entre áreas, y pues creo que esto lo conocemos todos los que hemos trabajado en el sector forestal, la unión, digamos, la dicotomía que tenemos en el manejo entre el bosque y las plantaciones comerciales no ha ayudado a que el sector se consolide, sigue siendo todavía un sector débil respecto a otros sectores productivos. No estoy hablando agropecuarios en términos generales, sino en cualquier otro sector. Nosotros seguimos siendo un sector bastante débil con disposiciones y normas específicas para una u otra situación. Y eso nos hace que tengamos algunas dificultades para desarrollar. Hay que unir esfuerzos entre políticas, digamos, esfuerzos de carácter político para poder lograr este ejercicio, pero es algo que ya, por lo menos en otras latitudes latinoamericanas, ya se está viendo, como lo pudimos ver en Paraguay, en Uruguay, en Honduras, en Guatemala,
Hay una migración importante en Brasil, hay una interpretación, digamos, de este ejercicio de producción de biomasa en Centroamérica, en México se está empezando a trabajar y pues creo que nosotros no podemos ser ajenos al ejercicio, no puede ser que en otros países ya nos hayan alcanzado y nos hayan superado como sector forestal de implantaciones y hoy en día que tenemos esta posibilidad de desarrollarnos con todas las condiciones dadas para que seamos una potencia en producción, digamos, de estos materiales de energías para energías alternativas, no lo vayamos a aprovechar. Hay unos limitantes de carácter técnico, todo el tema de capacitación y formación, en eso en el país estamos bastante crudos todavía. De por sí, solo hay dos iniciativas importantes en los temas de utilización de energía a través de biomasa, digamos, ya consolidadas y con resultados importantes, como lo que ha hecho Smurfit Cartón de Colombia y lo que está haciendo Repocosta. Hay unos menores, digamos, con algunos niveles de éxito, pero pues no a un nivel grande. Tenemos que desarrollar tecnología y hacer más investigación. Nosotros tenemos de todos modos, todavía mucho rezago dentro del proceso. La gran ventaja es que la tecnología ya está inventada. Lo que tenemos que hacer es difundirla y capacitar. Y la idea para que todo esto funcione como ha funcionado en Honduras es la generación de paquetes específicos de producción, en donde sea usted grande, mediano o chiquito, pues usted tiene ya diseñado qué es lo mínimo que necesita para producir y a quién le va a producir. Y eso va a generar, digamos, una sinergia importante en donde podríamos estar trabajando muy de la mano los productores agrícolas, los productores pecuarios y los productores forestales. Y finalmente hay que superar nuestras propias barreras. Nosotros tenemos una autolimitación a quedarnos centrados en lo que ya conocemos y en lo que siempre hemos hecho. Hasta hace unos años, normalmente, bueno, hasta hace muy poco realmente, nosotros hablábamos de generar plantaciones comerciales para generar madera y a partir de ellos, pues si nos salía algún beneficio por venta de bonos de carbono, pues era un plus que teníamos. Ahora es al revés. Ahora generamos plantaciones comerciales para fijación de carbono y en donde, pues, si al final del ejercicio de la madera sacó algo, ya sea que la venda para astillas o la venda para madera de acerrío o la venda para bioenergía, para una plantación dendroenergética, es el plus que tendré el negocio. Entonces, sí tenemos que empezar a superar esas limitaciones que nos hemos autoimpuesto. En muchos casos son más por propias limitaciones, por falta de intentar explorar alternativas. Y ese es el llamado que queríamos hacerles el día de hoy. Y por eso nuevamente le agradezco a Fede Maderes el habernos abierto este espacio, porque pues realmente sí lo que queremos es que el sector empiece a entender un poco que esta es una alternativa que es viable, que ya la están empezando a implementar algunos reforestadores, incluso de los más viejos del sector o de los que tienen más tradición y más experiencia, que vieron una oportunidad gigante dentro del proceso, que ven una oportunidad, digamos que a la cual está llamada cualquier tipo de población a participar y en donde nosotros tenemos un mercado internacional que, como lo vieron en proyecciones al 2050, va a estar en un crecimiento continuo. Hoy en día la proyección de consumo de pellets se ha disparado y después de la guerra de Ucrania, pues es el único en esencia elemento fácil, accesible, económico todavía para consumo por parte de la población. Y ahí es donde podemos encontrar una oportunidad para que nosotros como país podamos crecer más, podamos lograr unos mejores resultados y podamos generar una industria mucho más fuerte con un sector mucho más robusto y fortalecido como el que tenemos actualmente. Básicamente eso era lo que quería comentarles y quería compartirles de lo que nosotros hemos evaluado y cualquier información que requieran de parte nuestra o los apoyos que nosotros hacemos, más todo lo que estamos trabajando con el ministerio, pues ahí están mis datos y con el mayor gusto estaré atendiendo las inquietudes si alguno tiene alguna inquietud. Muchísimas gracias, señor Carlos Mario, por esta interesante charla. En el momento no hemos recibido preguntas por el chat, pero a las personas que nos han venido preguntando por el video y la presentación, nosotros las vamos a compartir posteriormente a sus correos electrónicos para que la puedan consultar. Si alguien quiere pedir la palabra, hacer alguna consulta, puede habilitar el micrófono. Buenos días.
Mi nombre es Hola, Adriana Adriana. Pérez y soy la directora de la seccional Antioquia de Fe de Maderas. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Una charla supremamente bonita y buena. Se lo comentaba pues como a Carolina, le dije que es súper charla. Muchas gracias. La verdad es una alternativa muy innovadora y que yo creo pues que tenemos que empezar a explorarla y que no solamente las plantaciones son pues como para el negocio de la madera de construcción inmueble. Mi pregunta es la siguiente. Si Señora. los negocios los desarrollan como Repocosta y la empresa privada, ¿qué se requiere de del Estado a nivel nacional y regional para que se materialice una generación o se potencialice este tipo de negocio? ¿Qué necesitamos? Entonces yo les mencionaba, ahí nosotros tenemos hoy en día, pongámoslo, vamos a ponerle el contexto rápido. Hasta hace unos años nosotros teníamos unos beneficios, por ejemplo, para la generación de energía alternativa a través de fuentes eólicas. Y por eso, digamos, en su momento, en La Guajira, una de las principales, digamos, o uno de los principales focos de generación de nuevas opciones para generación eólica y generación de plantas o de cosecha o de plantas solares era, digamos, el norte del país. Sin embargo, ahorita tuvimos un cambio de política y a este tipo de generación de energía se le impuso o se le colocaron unos impuestos adicionales. Eso desmotivó mucho el proceso y frenó, digamos, todo el impulso que se venía haciendo para para el montaje, digamos, de estas granjas solares, para el montaje de algunas de de los proyectos eólicos del norte del país, en donde incluso, si ustedes han escuchado noticias últimamente, dos o tres de los proyectos grandes que tenían, Jereparichi y otro, pararon su ejercicio de ampliación esperando a ver qué iba a pasar. Y eso, pues, desmotiva a cualquiera. Nosotros en un proceso en donde vamos a entrar en una inversión grande, o sea, estamos hablando de que una planta, digamos, completa con con toda la parafernalia que uno quisiera tener en el ejercicio de generación de pellets puede costar del orden de $2 millones. Hacer una inversión de ese tamaño al vaivén de condiciones políticas es muy complejo. Y este, digamos, podría ser un momento interesante para hablar con el gobierno y de cara a a ese esquema que creo que no va a ser solo este gobierno, sino también de los siguientes, de generar esa migración hacia nuevas energías alternativas, hacia generación de energía a través de esquemas biológicos, como lo es la biomasa, podría ser el pie para generar esas condiciones políticas un poco más estables y de mediano y largo plazo que permitan que el ejercicio produzca. Sin embargo, hoy en día, yo los pongo es porque estuve estudiando mucho el caso de Honduras. Honduras lo que hizo básicamente fue generar unos beneficios tributarios y dar unos apoyos económicos a través de créditos supremamente blandos para la instalación de las plantas. El resto se fueron alineando y entonces los productores forestales de ellos empezaron a ver que era más fácil comercializar el ejercicio con estas plantas, comercializar sus productos, incluso sus desperdicios, y con eso generar, digamos, un plus de ingresos adicionales en su esquema productivo. Entonces, yo creo que con poquito podemos hacer mucho. Hay que alinear son unas condiciones de estabilidad, de generar algunas condiciones de estabilidad y algunos beneficios que creo que igual, y como lo digo, pues yo trabajo en Finagro y es casi que la función nuestra apoyar, digamos, la política de gobierno en los temas rurales. También se pueden generar algunos beneficios que pueden ser exenciones o pueden ser beneficios de carácter económico que estimulen a que la persona que hoy en día tiene los desechos o que tiene sus plantaciones y no las ha podido aprovechar, pues genere, digamos, las condiciones o se le genere las condiciones para que estos materiales los podamos convertir en recursos o en esencia en plata, porque es que todo este ejercicio de pellets hoy en día, básicamente todo el que está produciendo pellets, pues está comercializando casi que de manera inmediata sus productos. Bueno, perdón, Carolina. La última pregunta es, Señora. veo su respuesta muy enfocada a nivel nacional. Ahora, Sí. el tema Local. regional. Sí, porque en este es el momento de nosotros de pronto poder incidir en los gobiernos locales y la verdad sería de mucha ayuda que usted nos ayudara como a visibilizar un poco cómo podemos llegar, con qué propuestas podemos llegar a las personas que van a llegar en el 1 de enero Entonces te a la la pongo así, colonia. Adriana. Sí, Ustedes tienen una entidad, yo soy de allá de la tierrita, y ustedes tienen allá una entidad fabulosa que se llama Lidea, ¿cierto? Tienen una reforestadora grande, digamos, por lo menos de carácter
institucional que es la Reforestera Integral de Antioquia. Se podría buscar una alianza, digamos, de trabajo conjunto con el IDEA y con la Gobernación de Antioquia para generar, digamos, a partir de todo el desarrollo, porque es que en esencia la región del país que más plantación forestal tiene en Colombia es Antioquia. Y en este momento, por consolidación y por datos del boletín, está consolidada la mayor área que tenemos forestal en Colombia en Antioquia. Podríamos estar generando, y en eso, digamos, nosotros desde Finagro también podríamos estar apoyando esa gestión de ustedes con el IDEA y con la gobernación para generar, digamos, esa planta de procesamiento o esa planta de transformación para producción de pellets. Y con esa producción de pellets, pues les digo, podemos recoger no solo las plantaciones que no han podido comercializarse, sino que también podríamos estar recogiendo los residuos que dentro del proceso, digamos, de producción normal forestal para madera de acerrío, sí, para madera de acerrío o para postes, se pueda estar generando, porque todo el acerrín, digamos, dependiendo de la manera en que vamos a producir y las calidades de los pellets, puede ser utilizada para ese esquema de transformación. Entonces, si ustedes quieren, y es parte de lo que con Juan Miguel hemos estado hablando, nosotros incluso la otra semana vamos a participar en el Congreso Internacional de Innovación e Investigación Ambiental aquí en Bogotá. Y vamos a llevar, digamos, el ejercicio de ese esquema de transformación energética. Y le pedí el favor a Gonzalo Lidarte, que es el vicepresidente operativo de Reformas, que nos contara un poco de su experiencia, porque ahí lo que estamos encontrando es que como ellos no vieron como de dónde agarrarse, pues ellos solos, por iniciativa y a partir de su inversionista grande, pues encontraron una oportunidad gigante. Antioquia tiene la ventaja de que tiene un impulsor de ideas gigante, que es el IDEA, y la gobernación siempre ha estado, digamos, muy alineada con esas intenciones que el IDEA ha intentado desarrollar. Entonces podría ser una alianza muy chévere de desarrollar en donde nosotros incluso desde Finagro podíamos entrar a apoyarlos y con recursos, incluso dado el caso de algunos recursos que administramos del Fondo de Capital de Riesgo del Ministerio de Agricultura, podríamos estar apoyando esa iniciativa. Muchas gracias, Carlos Mario. Yo tendré en cuenta porque es parte Listo. de la tarea que tengo ahora. Muchas gracias, Carolina. Muchas Vale. gracias. Feliz día. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Señor Carlos Mario, muchas gracias por acompañarnos y No, a nutrirnos con ustedes. estos conocimientos. A Y ustedes los nuevamente. invito a todos, los invito a todos a que estén muy pendientes de nuestra programación para que participen en nuestros jueves F, que vienen pues con temas muy importantes y coyunturales. Vale. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. A todos un feliz día y muchas gracias nuevamente.